tal, banda? Estamos empezando un rock podcast más que le llamamos Desde Black Army y platicando de la Guadalajara alternativa que tanto nos gusta. Hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Ana Karen Martínez. ¿Cómo estás, Ana Karen? Muy bien, Álvaro, el top 1 de lugares en los que nunca pensé que iba a estar. Fíjate cómo es la vida, que da ¿Cómo vueltas, es la vida? da vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, esto se trata de platicar de nosotros, de nuestras propuestas. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo empezaste tú o quién fue la banda que te hizo voltear a ver a Guadalajara y hace cuánto fue que te hizo ser fan? Eres pues una promotora de lo que pasa aquí. ¿Cómo empezó este rollo? Fíjate que es una banda que ya no existe, que justo el fin de semana estuve repasando así top de bandas que ya no existen y me da coraje que no existen. Pero la primerita que me hizo voltear es una banda que era de Chuck, el buen Chuck, Sí, el buen Chucky, que se llamaba Pirámide, esa banda. Entonces no me acuerdo ni por qué, por azares desde el Facebook conocí a Chuck y di con su banda y me empezó a gustar. Dije, mira, esto suena padre. Entonces me empecé a involucrar más en lo que estaba pasando en Guadalajara y eso fue hace, híjole. ¿Eso te iba a preguntar hace cuántos? Algunos años. ¿15? Yo creo que más o menos, como 15 años. Sí, fue como 2011. O sea, pero 12. ya estabas ya eras más que adolescente, pues. No, ya. Sí, yo, ya yo me voy así como así de tu niñez. ¿Ya te gustaba este rollo? ¿Había alguna Me inquietud? gustaba la música, pero no tanto como en este sentido. Yo era más como de que escuchaba a los Backstreet Boys y cosas acá ¿sabes? Sí tienes tipo, de la adolescencia y sigo escuchándolos, pues yo era popera totalmente y era así, pues yo los Backstreet Boys ya los conocí hasta después en mi adultez, pero sí creo que empezó por ahí hasta que ya como que agarré el rollo de lo que quería más hacer en el sentido del rock. De la vida de la escena que le dicen, fue cuando conocí justamente a Chucky y me empecé como a involucrar más en otras cosas, fue cuando ya estaba yo estudiando la carrera de comunicación y dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Y fíjate que algo que sí también cambió como ahí el chip fue cuando empecé a ir a los primeros Rock por la Vida, de hecho el primerito que fue como en el 2007, si no me equivoco, el Telmex. El del Telmex, ajá. Yo ahí sí dije, esto como que me gusta, como que estoy viendo aquí que está interesante esto de venir a eventos, los conciertos y la chingada, y en alguno, creo que fue en el segundo, que fue en el de la Expo, el foro de la Expo, fue el segundo que fueron 3 días, y me acuerdo que yo dije, órale, porque vi cómo estaban montando, desmontando, corrían y hacían, y yo dije, yo algún día quiero estar allá atrás, yo quiero hacer cosas acá, ¿no? Pero fue de esas cosas que uno dice como en el cotorreo, y pues al final pues ya no quiero, ¿no? Sí pasó. Me retracto, ya no quiero ser atrás. No es cierto. Creo que sí es como que ahí empezó esa curiosidad y dije, bueno, a lo mejor está muy ambicioso quererme ir a hacer la producción de un Super Bowl, pero aquí en mi casa, en mi ciudad, también hay muchas cosas sucediendo, entonces fue como empecé yo como a involucrar, a ver, aquí qué pasa, qué es lo que tengo cerquita, ¿no? Por ahí fue. ¿Y de morrilla no te gustaban, o sea, no sabías de los Maná o de los Rostros Ocultos o de Cuca? No estaban esas bandas en tu No, radar. si acaso, creo que cuando yo empecé a tener como de contacto, no de aquí, pero sí como en ese sentido con Jaguares, como por allá, no sé en qué año fue, 90 y algo. O sea, algunos años tenía yo. No eras niña, pues. No era niña, ya no eras tenía. más Sí, grandecita. sí, creo que no. Maná sí me llegó a gustar, era como, es Maná, pero pues sí, yo estaba ya en la prepa, pues. No estaba tan chiquita. Oye, y en este rollo del estudiar comunicación, ¿quién es como tu influencia o quiénes han sido tus pasos a seguir? Bueno, yo la neta, a quien escuchaba y que decía, híjole, yo quiero para allá, creo que eran Alejandro Tavares y Carla Dueñas. Era como de sí. O sea, era como mi top, ¿no? ¿Y a nivel más nacional o internacional? Pues no creo que no tenía, digo, ¿sabes qué me gustaba mucho? Por ejemplo, cuando existía MTV, que estaba por ahí el podcast y no me acuerdo cómo, Carmen se llama esta chava, que creo que es de aquí de Guadalajara, Carmen, ¿no? Que estuvo por ahí de VJ en MTV, como que esa era como mi tirada, como que yo los veía y decía, ay, qué chido, ¿no? Que te paguen por ir ahí a hacer chisme de la música, pues qué padre. Creo que era como por ahí mis referencias culturales. Oye, y bueno, ¿y cuáles fueron como tus empezares en este rollo de la escena, como tú dices? De la música. De la música, de la escena. De la escena, bro. Pues lo primerito que hice yo así de ya directamente involucrarme en un proyecto fue con Tragos de Rock, que hicimos por ahí. Bueno, me acoplé a un proyecto que hizo Irken García, que le mandó un saludo al Irken. Entonces lo de, ¿cómo se llama el otro? El de, el festival que hacía. Sonidos Emergentes. Eso fue después. Sí, ese fue justamente como al aniversario del primer añito de Tragos de Rock, que sabes, estuvo muy chido porque fue un concierto muy memorable que
que fue en beneficio a una casa hogar y estuvo Caloncho ahí de headliner. Caloncho cuando estaba empezando y fue en el Barra Americano, fíjate, o sea, ya no existe ese lugar. Pero sí, creo que fue uno de los inicios que dijimos, hay que hacer un show y no sabemos ni siquiera qué era el backline, no sabemos ni cómo se hacía, pero nosotros queríamos hacer un evento. Y fue muy bonito, yo lo recuerdo con mucho cariño porque justamente queríamos festejarnos, no sé si fue el aniversario o era como que ya teníamos una página web propia, una cosa así. Pues Era que había que festejar. Era un logro, ¿no? Y la neta es muy chido recordarlo porque pues ya viendo cómo es de difícil avanzar en esto, la neta es que pues sí dices, bueno, era un pequeño logro y lo festejamos muy a lo grande, ¿no? La neta lo recuerdo con mucho cariño. Y ahí fue ¿Hace cuánto fue, más o menos? ¿15 años? Eso fue en el 2013. O sea, hace 13 años. 13 años. Un chingo de tiempo. Sí, 13 años exactamente. Y decías de lo difícil que es como el avanzar en este rollo. Sí. ¿Cuáles son las dificultades que te has topado en estos 13 años? ¿Por dónde empiezo? Mira, yo siempre he dicho una cosa muy cierta. Lo más difícil de promover música en Guadalajara es Guadalajara. O sea, realmente la gente, y no solamente la gente hablando como público, también las bandas, también hay muchas cosas que no funcionan como quisiéramos que funcionen, pero también hay muchísimas otras que sí funcionan y con el paso de los años, más que decir dificultades, he encontrado muchas respuestas a lo que se puede hacer a raíz de lo que he aprendido, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hicimos lo de Canica, los premios Canica del 2015, ya hace un rato, 11 años, ¿sí? 11 años, que fue también como la primera cosa grande en la que me involucré donde había mucha música de Guadalajara, ¿no? Que empezamos a hacer un registro, no sé si te acuerdas que se nos cayó el sistema. Sí, claro, y las redes y todo eso. Se hizo un relajo, porque justo no había una plataforma que nos diera como eso que necesitábamos. O sea, hasta ahí vimos que Facebook tenía un límite que ni nosotros ni creo que Facebook conocía. Entonces es un relajo y de que no, están tumbando cosas y no sé qué. Y nosotros de qué, pues ni sabíamos ni qué estaba pasando, ¿no? Y después supimos que fue porque un grupo que hicimos para las votaciones lo poblamos como a 15,000 personas en 24 horas. Algo así, y eso fue un tremendo, récord que pues Facebook sí. dijo, pues ¿qué está pasando aquí? Esto es spam y nos lo tumbó. Entonces creo que ese fue como mi primer contacto y yo en ese momento me di cuenta de algo que no sé si existía antes porque la verdad fue la primera vez que yo vi tantas generaciones de músicos reunidos y tanta cosa, pero yo dije, aquí hay potencial. O sea, yo vi bandas que a lo mejor ni ganaron, no estaban ni nominados y llegaron a ver cómo estaba pasando, qué estaba pasando, porque además siento que Canica también fue como un brinco, ¿no? Que dio de lo impreso, de lo tradicional a brincarse a lo digital. No sé si, digo, yo lo veo así porque fue la primera vez que yo conocí Canica también. Yo no tengo todo este conocimiento de lo que hubo antes de, pero dije, bueno, aquí está Chiquis Amaro platicando con Keyo, con los habitantes, o sea, todo el mundo estaba ahí, no, bueno, los habitantes no sé si estaban, pero creo que sí. Pero o sea, había tanto músico que yo dije, pues aquí puede haber algo, ¿no? Algo se debe de generar. Ya después me fui involucrando y dije, ¿para qué me metí en esto? Pero sí, yo creo que fui aprendiendo muchas cosas que no me gustaban y en el transcurso de estos años, nosotros con 100 ya tenemos, este es el 10º año de 100, y que a mí me parece increíble porque yo siempre era una persona que empezaba algo y lo dejaba. Empezaba y lo dejaba y era como, empecé este proyecto pero ya me cansé y lo mandaba a chingada, ¿no? Y con 100 aprendí, además de todo lo que he aprendido de la música, de la escena, de todo, que sí puedo ser una persona que pues se queda en lo que está haciendo, ¿no? Entonces para mí tener 10 años haciendo esto pues sí me parece un logro personal y también pues del proyecto, ¿no? Como tal, porque en realidad pues sí, es como cada año hacer esto, pero todo lo que pasa durante el año, el ir a shows, el conocer gente nueva, pues tiene todo su chistecito. Su resistencia, ¿no? Porque sí, es un camino áspero. Sí, y sabes, sobre todo la parte de que hasta que tengas esta credibilidad, yo cuando lo pensé, porque ni siquiera era como un proyecto como tal, esto nació como cuando hicimos las 100 rolas del 2016, que fue como querer hacer una lista de 100 canciones, que ingenuos, la neta, nos dejamos ver, porque queríamos hacer 100 canciones de toda la historia de Tapatía, pues, ni de chiste, o sea, es muchísima la música, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, hacemos una versión como, ¿cómo le llamamos? La 2B,
que hicimos una como de, También. pues nos faltaron un montón, pues vamos a hacer una segunda y ya no funcionó tan chido. Pero entonces yo me puse a pensar un día así de que, bueno, si sacamos 100 canciones de toda la historia, a lo mejor 100 canciones hay en un año. Y entonces yo agarré y me puse a hacer como mi listita. Obviamente esa primera lista es de mis compas, ¿no? Están 10 veces Ray Coyote, 10 veces Paras, y si sacaron disco, pues todo el disco, ¿no? Pero, por ejemplo, de esa primera lista solo hay, creo que 4 o 5 bandas que estuvieron en la última. Entonces, que siguieron durante 10 años. Que siguieron durante 10 años. Y que, o sea, a lo mejor en ese inter hubo años que no estuvieron en la lista, hubo años que no lanzaron, X cosa, pero así de la primera a la última solo hay 4 bandas. O sea, es poquitito para todo lo que se ha generado, ¿no? Oye, ¿y cómo te ha tocado vivir este rollo del club de Toby en este medio? ¿Cuál es tu...? Hay muchos clubes de Tobis. Eso es lo que me decía el buen Fidel. Yo creo que hay muchos clubes de Tobis, pero yo no tengo un club de Tobis. Eso dices tú. O Yo sea, estoy segura que no lo contrario. tengo. Todos dicen que sí, pero por ejemplo, justo es lo que te digo, imagínate, si hubiera un club de Toby, habría 40 bandas de 100 en las listas, ¿no? La verdad es que, fíjate que sí creo que hubo un antes y un después de 100 en estos 10 años que hemos estado en funciones. Y por ejemplo, yo sí te puedo decir que a lo mejor las primeras 4 listas sí eran muy similares, sí eran muy de seguir viendo a Cuca, seguir viendo un Siddhartha, un Porter, Caloncho, los habitantes que están también en todos lados, ya ves, de Navid, de Paras, o sea, como que sí había una línea y cada año eran como, volvías a ver a los mismos, volvías. Pero entonces también yo entendí una cosa, cuando estas bandas, y viendo todas las que se han deshecho en el camino, cuando estas bandas ya no estén, o ya estén en otro nivel, ¿qué nos va a quedar? O sea, no siempre vas a estar promocionando a Cuca, a Siddhartha, que además es una plataforma que ellos ya no necesitan, ¿sabes? O sea, ¿para qué quieres ver a Siddhartha en una lista de 100 canciones si ya sabes que él ya está en los Grammy, ya está en otro punto, ya no es necesaria esta plataforma? Entonces, ahí fue cuando hubo un cambio y yo dije, debe haber más cosas nuevas. Y entonces yo elegí tomar el camino de la evolución. Es decir, yo no voy a clavar con los mismos de siempre, y quizás sí por ahí hubo algunas veces que el reclamo de que, oye, pues no me pusiste, si somos compas. Pues ajá, sí, exacto. Somos muy compas, pero también hay unos que no son mis compas, que están haciendo una propuesta bien chida, y tú ya estuviste en 3, 4 listas, pues también, para mí todos los 900 que han estado, las 900 canciones, son parte de 100, ¿sabes? Aunque han estado 1 o 2 o todas las veces, que de hecho solo hay una banda que ha estado todas las veces. ¿Quién? Sorpresa. No, es Virrey. Virrey es la única banda que ha estado en todas. O sea, ¿ya era Virrey cuando empezaron las 100 canciones? La primera es Remy. Y las demás son Virrey. Sí. Oye, ahí fue el switch. En esta experiencia nueva que has tenido de 10, 15 años, ¿por qué se deshace una banda? Ni idea. O sea, hay muchas razones. No he encontrado como un porqué. Creo que cada una tiene su porqué. A veces pasa que unos se van a vivir a otros lados. Por ejemplo, hay una banda que a mí me gusta mucho, que la sigo escuchando, aunque ya no existen, que es Juglares y Locos. Que More, pues ya no vive aquí, ¿no? Hay situaciones, me imagino, personales de que vas creciendo y dices, pues esto ya no me es redituable, ya no es este cotorreo, nunca llegó a más, pues ya lo voy a deshacer. No sé. Incluso hay fallecimientos también que tienen que ver con que una banda ya no siga, ¿no? Entonces creo que eso pues solamente lo saben los mismos protagonistas de las historias, y pues al final está padre ver como hacia atrás y decir, bueno, nos dejaron una gran canción, y es todo lo que hicieron y qué chingón. Por ejemplo, el caso de Baltasar, que es una de mis bandas favoritas de Guadalajara, que yo te puedo decir, wow. Qué lástima que no ejerzan. Y qué lástima que ya no existe, ¿no? Y así te puedo dar un montón de ejemplos que yo el otro día justo los estaba escuchando, me puse a escuchar las listas primeritas, y en la de 2018 yo dije, qué gran canción, y esta banda, y hasta llegué enojada así de que, ¿por qué se deshace, no? Pero al final pues eso no es algo que quizá nos corresponde trazar el porqué o encontrar el porqué, pero sí pues decir, bueno, hubo un momento en el que la música de Guadalajara sonó a esto, hubo un momento en el que existió la ULM, que salieron todas estas, de las cuales queda una o dos por ahí perdidas. Pero muchos músicos en el individual, pues productores y demás, ajá, ¿no? Y también ese giro está bien interesante porque de repente veo como, mira, que tocaba en esta banda ahora produjo todos estos discos de la escena del año pasado. O sea, también esa data que a mí me ha arrojado 100 va más allá de un porqué o de encontrar respuestas a cosas que pues ni para qué. No necesitamos saber por qué se deshacen o por qué pasa esto o aquello. Yo me concentro más en lo positivo, en decir, bueno,
a lo mejor vieron que la música en la ejecución no es su fuerte, pero sí en la producción. Y entonces ves gente que está abriendo estudios, que está creando hits de gente que trae más punch. Y dices, bueno, a lo mejor su camino no era al frente, era detrás, ¿no? Entonces eso a mí es lo que me deja estar buscando, y cada vez que vuelvo a escuchar una lista me encuentro cosas más interesantes y es como, me encanta, o sea, a mí me encanta todo esto, sobre todo por eso, por la historia que creo que se está trazando a través de estas listas, que bien pueden hacer falta a muchos y a lo mejor algunos no tengan que estar ahí, pero pues justo el tiempo lo va a ir diciendo, ¿no? Por ejemplo, hay artistas que han lanzado una canción, estuvieron en la lista y Y nunca no más, nunca más. más, pero es una gran canción. Entonces, bueno, si Es nosotros lo que yo busco, pues, ¿no? relatamos la historia a través de canciones, no a través de por qué se deshizo o no está, o si está, o duraron 10 años, o siguen, o no emergieron. Yo creo que la historia que nosotros contamos es a través de las canciones. Oye, digo, me ha tocado ver, como siempre, en el lado del hate, pues, ¿no? Que tal cual dice, no, pues es como su círculo de amigos, ¿cómo le hago para estar? O ¿cómo le hago para pertenecer? Y con todo y eso que a veces te la mandan, no salen, pues, no están No sucede. nominados, digamos, ¿no? Sí, pues mira, la realidad es que, por ejemplo, de la última lista que decían, es el club de Toby, son sus compas, la verdad es que de esa lista conozco como a 10 y Ujú. me fui muy, muy lejos, ¿no? No los conozco a todos, pero sí me gusta a mí escuchar y leer de su propia, o sea, de su propia voz, qué es lo que están haciendo, cómo llegaron a eso, qué significa para ellos. Entonces, al momento que a mí me llega el registro de alguien, porque todo es por medio de un registro, este año lo hicimos solamente por medio de registro. Antes nos poníamos a buscar y encontrábamos hasta 3000 canciones, pero también creo que muchas veces encontrábamos canciones de gente a la que pues no le interesaba tanto estar dentro del proyecto, y dije, bueno, pues es válido, el proyecto de 100 no es para todos definitivamente, pero a quienes sí quieren pertenecer, pues creo que está padre tomarlos también en Sí. cuenta, ¿no? Corresponder a esa parte. Entonces, este año dijimos, bueno, pues vamos a tomar solo en cuenta a los que se inscriban. Hicimos un formulario. Dentro del formulario pedimos como toda la info, ¿no? De nombre de la canción, nombre de la banda, quién te produce, si hiciste videos, y unas palabras como en específico de qué va tu proyecto, de qué va tu canción. Y a mí es donde me gusta clavarme mucho, porque ahí encuentro que obviamente no puedes medir a todos con la misma vara, porque no todos tienen las mismas posibilidades, los mismos contextos. Hay artistas que graban en su casa una gran canción, que tiene sus limitantes, que tiene sus cositas técnicas, pero tiene propuesta. Y hay grandes ejecuciones, grandes producciones que dices, técnicamente esto está impecable, pero no tienen esencia. Pero dices, esto suena a 40 cosas que he escuchado durante toda mi vida y a 10 que sonaron este año igual. Entonces, creo que para mí, como parte de quienes eligen las canciones, yo lo que más tomo en cuenta es que haya una propuesta y qué me estás tratando de decir a través de esta canción, ¿no? Y que haya algo diferente, porque también, si siempre vamos a poner lo que suena a rock, lo que suena a Caifanes, lo que Ujú. suene a Siddhartha, pues siempre vamos a estar poniendo lo mismo. Entonces yo lo que busco cuando me dicen, a ver, ¿tus canciones cuáles son? No, pues son estas, porque encontré esta música que ni siquiera tiene letra, pero me transmite y que sé que está ejecutada de una manera que no busca pertenecer, sino que busca decirte algo. Y va, no dice nada con letra, pero dice con su música, ¿no? Y ahí está una pianista, Cecilia Bauder, que es una excelente pianista, que yo creo que no la conocen mucha gente y me gusta que pues, los invito a que la escuchen. Y también digo, bueno, hay un reggaetón mexa explícito, súper puercote, pero tiene magia, tiene Ujú. algo, va. Hay esto que es de rock, pero no suena tan rock, no suena Caifanes, no suena The Warning, no suena Muse, va. O sea, ¿sabes? Como que Ujú. también no todo lo puedes medir de la misma manera, porque no todo nace de la misma manera, no todo está en el mismo género, no todo está producido de la misma forma, no todos tienen los mismos recursos, el mismo nivel, pero yo busco más como esa carnita, eso que te da no solamente el tener el mejor estudio de grabación. Claro, muchas veces, muchos graban el mejor y hay canciones que no pasa nada, pues, Exacto, ¿no? y que justo ese es como luego el tema de que, pero yo grabé con no sé quién. Sí, pero tu canción yo la he escuchado en 10 personas Ajá. diferentes, aunque no dice lo mismo. Entonces, esa parte es que creo la que más cuesta, porque dicen, pero yo me grabo tal, ¿cómo no voy a estar? No es que seas o no mi amigo, sino pues no, o sea, no paso el filtro, ¿no? O sea, también de repente yo cuando ya hago mis filtros y todo, a veces me encuentro con 400, 300 canciones y pues, ¿qué filtro le pones a eso? Qué O paciencia sea, para escuchar. sí, porque además es luego,
¿qué más cómo, aquí en Quito? Si todas estas 400 me parecen que pasan y pueden Oye, estar, ¿no? y en lo personal, digo, cuando nacieron los Canica Music Awards que fueron en el 2002, para mí fue Todavía ni como, nacía yo, ¿no? ajá, No te para creas. mí fue como una broma, ¿no? Como llevar a más, porque entramos a la radio, empezamos a hacer giras y era como un poco sarcástico, pero sí era como algo pues de vanidad decir yo lo hago y yo juzgo y yo Yo soy el que tengo la última propongo. palabra. Ajá, que por ejemplo me pasó con el documental también que hice, ¿por qué yo no salí? Y es cuando yo aprendí a decir, pues yo hago mi esfuerzo y en mi esfuerzo pues yo manejo las cosas, ¿no? ¿Tú cómo manejas ese poder de decidir que viene respaldado por tu trabajo y por un montón de gente que te ayuda, ¿no? Sí, fíjate que yo cuando vi que esto se empezó a hacer un proyecto, porque no estaba pensado para hacer un proyecto, la verdad es que yo solo quería poner mis canciones y mírame aquí 10 años después. Cuando yo lo empecé Exacto, a a eso hacer, voy, ¿no? Entonces esto empieza como algo bien sí, personal, justo era como yo pero, quiero poner mi playlist de 100 canciones que se pero hicieron en este año. te das cuenta que Guadalajara, digo, en ese entonces necesitaba eso, ¿no? Era, aunque viniera de los MTV y eso, pues necesitaba Sí, su y que lenguaje sabes propio, que ¿no? creo que entró también, bueno, pasó esto de 100 en un punto donde también hubo ahí un cambio generacional bastante importante porque justo empezó ya a tener más auge todo el tema del streaming, todo el Ujú. tema De redes. y justo en ese punto en el que nacimos nosotros como proyecto, había un hueco porque no había, ni estabas ni acá ni allá, no había tanto el independiente pues, como que no se entendía qué significaba ser un artista independiente, entonces creo que entramos a cubrir un poco ese hueco, pero no nació con las ganas de ser algo. O sea, fue Ujú. como yo quiero poner mi lista y de repente se empezó a hacer, se salió de mis manos y dejó de ser mío. Y O la sea, gente empezó a creer, a confiar, realmente yo a ahí dije, pertenecer. ya no es mi proyecto. O sea, yo ahorita te puedo decir, si yo ya no estoy, Va a ¿quién seguir, puede pues. seguir? O sea, ya hay mucha gente involucrada, ya los artistas saben de qué va. Y pues incluso este año, justamente en la 9ª edición, fue muy de artistas para artistas, o sea, hubo muchos artistas involucrados en la producción, hasta hacer un diseño, en hacer la página web, en las votaciones, o sea, toda esa estructura fue hecha por artistas, entonces ahí fue cuando dije, el proyecto mío ya no es, o sea, desde Ujú. hace un buen rato yo no lo considero que sea mío, obviamente sí yo estoy liderando, yo soy la que suelta las ideas, pero no soy siempre quien las ejecuta, entonces también esa parte yo aprendí a dividirla y estoy segura que hay muchísimos artistas que están en la lista y ni siquiera saben quién soy yo. Ni siquiera saben quién dirige Eso es 100, lindo. no saben ni qué onda. Y porque yo siempre estuve como muy tras bambalinas y Ujú. hablando siempre en nombre de 100 y no como Ana Karen. Entonces creo que sí hay como hay un punto en el que los que me conocen de toda la vida saben perfectamente, Ujú. pero creo que hay muchos artistas nuevos que no tienen ni idea de quién soy yo. Y eso está chido, o sea, creo que siempre quise yo eso, que 100 sea 100. Y yo soy Ana Karen y ahí estoy yo muy en bajo perfil porque es lo que me gusta, ¿no? Fíjate que en mi caso, empezando en la época paleolítica, que empezó la Ya canica en rato. el 98, pues no había redes y a mí me tocó dar la revista fuera de los conciertos mano a mano, ¿no? Que Qué fue donde la bonito. gente me empezaba a ubicar, ¿no? Y yo a mucha gente pues no lo ubicaba porque, no sé, regalaba 500 revistas, pues eran 500 personas que me No veían y sabes yo no quién los era. veía. Pero bueno, tú estando acá en la oscuridad, en estos 10 años, ¿cuáles han sido los dificultades para llevar a cabo el proyecto? Muchas. Ajá. Mira, primero creo que el no tener una estructura, el decir, pues no éramos una cosa que estuviera Una pensada para compañía, hacer, ajá, un... no tenemos Ajá. como tal, no somos una empresa, no somos nada. Pero sí, creo que cuando yo decidí hacer 100, que 100 es como la cabeza y de ahí sale 100 canciones, 100 mujeres, 100 cosas, ¿no? Creo que ahí fue cuando dije, bueno, tenemos una estructura, hay que darle. Hemos hecho muchas cosas a partir de tener 100. Hicimos una serie de charlas que se llamó 100 Industria. Ujú, Hicimos una serie de sesiones que las bandas armaban que se llamaba Yo Te Admiro, que ujú. hacían covers de Sí, bandas de otras recuerdo. bandas, ¿no? Está muy padre. Una que se llamó Ruta 100, que visitábamos diferentes foros en los que montábamos una exposición que se quedaba un mes en ese foro, hacíamos una inauguración, eran fotógrafos de aquí de Jalisco, y luego nos íbamos a otro foro y así nos íbamos mudando, andábamos de nómadas. Pero creo que dentro de eso fue no tener una estructura y el decir, bueno, te exigen como si tú fueras el mismísimo gobierno, ¿no? Ujú, Como que, oye, tienes que claro. hacerme esto bien hecho, ¿no? Y fíjate que algo que creo que debería ser una de las cosas que uno dice es un reto, es como el soportar tanto hate.
que afortunadamente nunca hemos tenido tanto. Creo que hasta este año fue cuando ya empezamos a ver un montón de gente Que que no siempre, entiende. siempre el hate es saber que estás creciendo, pues, Sí, ¿no? y sabes que yo lo que creo que es, más que hate, es que no saben quiénes somos. Ujú. O sea, yo te aceptaría que me tires hate y me digas, lo que hiciste no sirve para nada. Si tú te pusiste a escuchar a los 100, sabes quiénes son, realmente te escuchaste 100 canciones o realmente pues, no los conoces. Si no los topas, yo digo, pues no los topas y está bien. Este es un proyecto que no es para todos, eso lo tengo muy claro. Pero no, creo que nunca hemos tenido así Sí, como claro. hate duro, así denso, que digas, no me dejó dormir esto que me dijeron. La neta, creo que no. Sí, porque ¿cuántas horas son 100 canciones, ¿no? De 3 o 4 minutos por canción son Como 5 horas, 6 como horas. 5 horas, ¿no? ¿Quién tiene esa paciencia? Yo. No, o sea, yo la verdad es que desde el día 1 que me empiezan a llegar canciones en el año, yo ya empiezo Empiezas a... y ya digo, no, esta va para afuera y esta no, esta sí. Entonces, sí, creo que el reto más grande que yo te puedo decir que tengo para este tema es cuando tengo 110 canciones. ¿Cómo quitas 10 canciones? Ajá. O sea, puedes decir, tengo 300, pues bueno, vas filtrando. Pero cuando tengo 110, ya no quiero quitar ninguna, ¿no? O sea, y este año sí les dije, hacemos 150 canciones, no, pues cámbiate todo el branding. No, pero no, creo que sí, tener 110 canciones es el reto más grande que he tenido yo. Oye, ¿y cómo nos tocó cuando la canica que trabajamos juntos? Ya rato de Como, eso. como mucha banda que de repente la banda, el grupo en sí, sentía que merecía más y eran muy exigentes cuando ni siquiera tenían una buena propuesta. ¿Cómo ha cambiado ahorita la actitud de las bandas en estos 10 años? ¿Cómo lo has visto Muchísimo, tú? muchísimo. Digo, si hay quienes se acercan como con esa intención de decirte, ay, yo tengo un proyectazo y tú no lo estás viendo, tú no sabes de música. Y yo, pues Ujú. no sé de música. Esa es la verdad. Pero fíjate que es una escena muy noble, ya. Ya, antes no lo Ujú. era, pero sí lo es. Y yo me doy cuenta porque, por ejemplo, este año tal vez no lo noté, no lo noté tanto porque estaba yo como en otras cosas, pero el año pasado que me tocó estar más en el público, yo veía artistas que ni siquiera están en la lista, ni nominados, ni algunos ni lanzaron canción y estaban en el evento de las 100 canciones con la playera de la banda que estaba tocando y echándole porras y yéndolo a ver y creo que esa parte es la que más me gusta ver de esta nueva generación de músicos que ya traen como este chip de, güey, pues no necesito pertenecer o estar dentro de para sentirme parte de esto, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, yo veo mucho lo que sucede, para mí mi ejemplo de lo que cambió tuvo mucho que ver también con la creación de espacios como Cuerda, que yo veo que se da un show en Cuerda y los mismos músicos ya son público de otras bandas. Entonces voy a ver qué onda, después armamos otro show juntos. Creo que esa hermandad es algo muy nuevo de esta nueva generación y es algo que a mí me encanta, porque ya nos quitamos como ese estigma, ¿no? De que Ujú. de los mismos músicos se tiraban hate. Yo ya no Claro. lo veo tanto en estas nuevas generaciones, seguramente sí existe, porque por ahí Ajá. hay un grupo en Facebook de escena, no sé qué se llama, escena GDL, escena que es donde nos tiraron hate también. Ajá. Pero nos tiran hate y no nos hacen caso cuando les decimos, estamos con un programa en Jalisco Radio para que vayan y lleven sus propuestas, traemos este registro para que nos manden su música, ya cuando ven que no Sí, están claro. es cuando tiran hate. Quieren que por arte de magia Sí, sucedan pero o que cuando los pongo vayas a ahí buscar, de ¿no? que, güey, estamos aquí, existimos, no nos pelan, y ya cuando no los pelamos nosotros, pues ya es como, no me pelaste, pues no, pues también. Pero sí creo que eso, yo sí lo noto muy diferente, y también en cuanto por ejemplo, algo que me encanta a mí mencionar es cómo esta generación ahora está muy apoyada por sus papás. Yo voy a shows y está la abuelita con la playera, el papá vendiendo merch, la mamá de manager, la mamá en el camerino. Bien. Entonces, eso está muy chido porque antes eso no pasaba, antes era, no, ¿cómo vas a ser músico? Eso es para gente que se va a morir de hambre, ¿no? Y ahorita no, o sea, yo veo muy involucrados a los papás, de hecho ya me he hecho amiga de 2, 3 papás, ahí yo ya en mi modo ya de señora, porque incluso este año, por ejemplo, tocó una banda de unos chavitos que tienen entre 13 y 17 años, ¿no? Y por ahí pues ya me hice ahí amiga de sus mamás. Bien. Y digo, bueno, imagínate, un chavito de 13 años en el escenario recibiendo un premio que cuando empezó 100 tenía 3 años del morrito. Qué bárbaro. O sea, imagínate ese Ajá. nivel, ¿no? Ya este proyecto ya ni es mío, ni es de mi generación, ni es como para calificar o para decir quién sí, quién no, desde una cuestión personal. Creo que eso ya es una cuestión incluso de evolución de la misma esencia que ha cambiado, porque ya no somos los mismos que éramos hace 10 años. Obviamente no vas a seguir poniendo las mismas propuestas de hace 10 años. Fíjate que ahorita que decías esto de los mismos músicos, eso pasaba mucho en los 90s en el Ciros o en la famosa Peña Cuicacali,
que tal cual Ya rato iban los músicos a ver a los músicos, ¿no? Sí. Y era como tu ecosistema, tu lugar común, pues. Y Pues qué es bueno que al final ahí construyes. que se ¿no? cumpla el ciclo otra vez, ¿no? Sí, creo que eso está cambiando mucho porque también en cierta época, cuando nosotros todavía tenemos la fortaleza para ir a esos lados cada semana, no se daba. La fortaleza. Uno todavía aguantaba 2 horas parado, ya no Ajá. tanto. Ya ahorita cuando es en el Diana, le va a haber asiento. Imagínate precioso. yo. Sí, ya sé. Sí, ya más rato. Pero sí, creo que a mí es lo que más me gusta de esta nueva escena, si le podemos decir, que tienen otro chip. Ya no es como el tirar hate por tirar hate. Pero sí creo que algo que a lo mejor sí... Sí, los viejos son los que siguen en ese canal, ¿Quiénes pues, son estos ¿no? morros? Pues los que están haciendo que viva esto, ¿no? Exacto. Y que además, algo bien interesante, es gente que va y paga un boleto. Eso es sobre todo lo que mantiene, ¿no? El comprar la merch y todo este tipo de, pues, de cuestiones que hacen que haya una escena, de verdad, y se tejen redes ¿no? muy chidas, porque de repente los ves y ya es como... A lo mejor ustedes le llaman el Club de Toby, yo lo llamo... Son bandas haciendo cosas juntos que saben que tienen cosas en común, ¿no? Entonces... O empresarios o productores o lo que sea, ¿no? Y creo que para mí un lugar como, te digo, de encuentro es cuerda. O sea, de ahí yo he visto que nacen círculos y se hacen muchas cosas muy interesantes. Entonces, pues eso, a lo mejor ya no tenemos el rock, si ya no hay la peña, ya no hay... Pero entre hay otras muchas cosas. escenas, ¿no? Porque sí, ¿cuál es un pedacito de muchas cosas que Sí, suceden? sí, pero también es del que más incluye como de todo. Todos cabemos ahí, ¿no? Se puede decir. Oye, y con este parámetro de 100 canciones por año durante 10 años, ¿para ti a qué suena Guadalajara ahorita? Ahorita en este momento Ajá. suena a frescura, a juventud, Ajá. a colágeno. Creo que hay muchas propuestas. Fíjate que algo que encontré en esta lista específicamente, te puedo decir que encontré en cada lista, o sea, cada año ha habido una cosa diferente, pero en este precisamente suena muy femenino y mucho a protesta. Como que también los chavitos traen este chip de, a través de mi música voy a decir con lo que no estoy conforme, lo que estoy viviendo, mucha historia muy cruda. Creo que eso es a lo que suena ahorita Guadalajara. Oye, las chicas traen ahí la batuta. Bien, entonces a todas las bandas que estén ahí, nuevas o viejas, no importa, que tengan una canción en este 2026, pues que estén pendientes de las redes de 100 canciones. Y pues bueno, para que se escriban y tengan ahí para el oído de ustedes. Sí, que de repente también está, por ejemplo, algo que me gustaría mencionar, es que tenemos este espacio en Jalisco Radio, los sábados, a las 7. Y ahí también ponemos música que nos llega, o sea, de repente nos gusta mucho poner lo que nos... Esta salió ayer, la vamos a poner. Y a veces las bandas tampoco se dan cuenta. Entiendo que la radio ya no es... Ya no es la gran cosa. Ya no es el lugar. Y menos Jalisco Radio, bueno. O sea, ya no es el lugar donde uno escucha... De repente sí hay... Fíjate sí que pasa, algo claro. que cambió este año es que obviamente el Jalisco Radio tiene la frecuencia para muchos lugares y este año justamente llegó música de otros municipios gracias a que estamos en esa frecuencia. Sí. Entonces también eso... Sé que no es el mayor lugar donde uno puede encontrar música. Pero es un punto que suma, claro, claro. Sigue siendo parte, ¿no? Entonces, también luego te sirve como para el contenido, para que claro. cositas, ¿no? A mí me encanta, además el radio, sí, es hermoso. Pero eso, o sea, de repente que tu música suene en San sabe cuál de San sabe quién. Exacto. Está chido, a lo mejor te ganaste una escucha, no es tanto, no es mucho, pero suficiente, es honesto, ¿no? Y 3 me gusta en tus redes, ¿no? Exacto. Es suficiente, es entonces, mucho, pues, creo ¿no? que ese sumar, ese poquito que va sumando como comunidad también es interesante. Entonces, yo sí le doy mucho valor a, por ejemplo, cuando me dicen, es que esta banda la conocí por 100 y ya estamos haciendo una canción juntos. Entonces, es como... qué chido, eso es lo que se busca dejar, más allá de que si con esto te vas a hacer famoso y después del 100 te ganas el Grammy, o sea, creo que eso no, tal vez no pase nunca, pero si gracias a un movimiento como 100 ganaste 3 escuchas y una persona que pague tu boleto... Pero capaz que sí, me dices que Caloncho estuvo en su primer show, entonces alguien que pues ya está... Digo, sí pasó, ¿no? Alguien que estuvo en 100 y luego en el Grammy sí pasó, pero no tiene conexión alguna, ¿no? A mí de las mayores satisfacciones de haber estado en esto de la música desde hace muchos años es tal cual cuando mis amigos de Telefunca llenaron el Diana, ¿no? Cuando ver a los Descartes abriéndole a Mr. Bongo, ¿no? Como todos esos pequeños logros de ellos, pues se vuelven comunitarios, como que dices, ¿no? Mira, yo creí siempre en ti, ¿no? Exacto. Y puse mi granito de arena para que sucediera. Ana Karen, cuéntanos qué viene para ti y para las 100 rolas en este pues 2026 que va agarrando calor.
Sorpresa, no es cierto. Mira, la verdad es que viene un festejo muy chido de los 10 años, porque cuando ya esto agarró forma de proyecto, yo dije, lo voy a hacer a 10 años. Yo voy a hacer esto 10 años y luego Veamos qué. Vemos, ¿no? Entonces yo lo veía muy lejos. Yo decía, cuando lleguemos a 10 años, falta mucho, pero ya llegamos. Entonces, ya llegamos. Por si sí o por si no, estoy planeando hacer algo muy, muy chido dentro de este festejo de los 10. Y bueno, más cositas. Venga, no pues estén pendientes ahí de las pero redes. Sí, lo que sí es que va a haber una 10ª edición de las 100 canciones, entonces pues pueden mandarnos su música a nuestro Instagram, que es donde estamos más activos, y pues ahí, mándenos lo que quieran que escuchemos. Venga, y que vengan más premios Minerva, más Canica Music Award, sí, oye, más la temporada de premios de y que pasen muchas cosas más en esta. Además, yo soy muy fan de los premios. Yo siempre he sido muy fan de los premios, entonces a mí me gusta. Cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su porqué, cada uno tiene hacia dónde se dirige. Entonces, pues sí, ojalá y existan más, ¿no? Y que además que todos se sientan parte, porque no, en el hecho de que no estés en una lista o que no estés nominado, que no estés en los Canica, que no estés en los Minerva, no quiere decir que no seas parte de la escena. Asiste a los lugares, porque algo vas a encontrar, una conexión, alguien que te va a ayudar a hacer algo después, un músico, un colega, fan. Algo vas a encontrar en estos lugares, y aunque no te hagan parte, tú vuélvete parte. Eso es lo que siempre les digo, güey, hazte parte, esto es para todos, ¿no? Y es gratis, además, siempre es gratis, no manches, aprovechenlo. ¿Algo más que quieras decir, querida Ana Karen, a la gente que nos está escuchando, viendo? Pues nada, muchas gracias por la autoinvitación que me hice yo. Álvaro, invítame. Claro. Sí, creo que sí, hay una cosa muy, muy interesante de tu proyecto, que se dirige a otro mundo que no nos conoce. Y creo que de ahí vino como que empezó el hate cuando nos publicaste, gracias por eso. Porque llegó a otra gente que no conoce lo que está pasando. Entonces yo los invito a que más allá de decir, ay, pues es que esto, ¿quiénes son? ¿De dónde lo sacaron? Pues de por ahí. Que los escuchen, que se involucren, que vean que no es que estén supliendo a los que tienen toda la vida haciendo música, sino que es una nueva generación, que cuando ya no exista Cuca, ¿qué va a haber? Mira, pues aquí va a haber un tributo a Cuca. Los Lefnes, ¿no? Va a haber un tributo de Toño a Cuca. O sea, hay bandas como Lefnes, hay proyectos como Emali Villa, como Cecilia Uderi, que es una pianista increíble, hay mucho hip hop, hay muchísimas cosas súper interesantes en esas listas, es solo una prueba bien chiquitita de todo lo que hay. Entonces, involúcrense, escúchenlo. Si ya escuchan 500 canciones que hemos puesto en la lista y dicen, la neta, ni una me gusta, está chido también. Pero primero creo que hay que darnos la oportunidad de saber qué está pasando. Entonces, pues eso. De salir y, como dices, de comprar, sí. de preferencia consumir. Escuchen del 2023 para acá, que son las que más me gustan. No es cierto. Creo que sí, de 2023 para acá sí hay un cambio de chip bastante interesante. Si quieren escuchar como lo que han tenido toda la vida, de 2022 para atrás. Si quieren escuchar cosas nuevas, 23 para acá. Y digo, algo que pasa como en este engrane de las cosas que inician, las cosas que tienen tiempo, es por eso también que nosotros hicimos esto del museo, ¿no? Que es tal cual, ¿no? Como dices, ¿no? Cuca, Rostros, Personal ya tuvieron su época, pero también esa época es muy valiosa, ¿no? Y nos da un arraigo de historia tremendo, ¿no? Sí, creo que todos es parte de, todos somos parte de la historia, a lo mejor algunos más para allá, más para acá, otros la estamos construyendo, pero sí, también creo que es valioso el tener, y si ha habido Cuca, si ha habido Rostros, si ha habido en las listas de 100 de hace ya algunos años, si han habido, ya si dejaron de hacer música, pues cómo, ¿verdad? Pero sí, creo que todo suma, todo tiene su porqué, y pues al final es parte de tener esta historia. A lo mejor en 10 años más vamos a estar viendo todo lo que hicimos y ya vamos a hablar de bandas que están ahorita en 10, 11 años, vamos a decir, ya andan allá cumpliendo 20 y tantos años, ¿no? Y eso, ¿no? Aparte, todos fans de lo que pasa aquí, orgullosos de nuestra querida Guadalajara, nuevo, viejo, rock, jazz, y todo nos gusta, ¿no? Siempre hay algo, porque cada semana tú puedes ver y hay tanto como te puedes topar a Sara Valenzuela tocando en el Barba Negra, como te puedes tocar a Habitantes tocando en el Ritual, como te puedes, o sea, hay muchísimas cosas que puedes escuchar y que son accesibles todavía, porque, o sea, ahorita ir a un concierto es carísimo, ¿no? Cada vez más, un festival no se diga. Sí, entonces, la verdad es que también hay talentos que te pueden hacer pasar un muy buen rato, accesibles, y que además apoyas a que siga como esta motivación de los artistas a seguir creando, porque, híjole, qué difícil es el camino de un artista, ¿no? Qué difícil, admirados todos los músicos, como los Habitantes, los Navet, y todos ellos. Muchas gracias, Ana Karen. Muchas gracias a ti, pues nada, también reconocimiento a la gente que ha hecho parte de 100, a Franco, que le mandó hasta
donde esté, Hasta donde esté. que fue pieza clave de que esto funcione. A todos y cada uno, Andy, que ha estado desde el día 0, o sea, a todos. De verdad que este proyecto no es mío, es de todos los que quieran ser parte. Y si alguien me dice, oye, yo sé hacer redes, ¿qué onda? Te ayudo. Cálense. Venga. O sea, todos los que quieran ser parte de 100 es de todos. Acá le damos gracias a los muchachos de Black Army y nos vemos en la siguiente. Gracias. Chao.